Pueden sentarse. Gracias. Sí, a mi esposa les manda muchos saludos, ¿verdad? Estuvo aquí la otra vez. Gracias, hermano. Qué bueno el agua, ¿no? Está cuidando a su mamá. Se fue ya hace 2 meses, pero gracias a Dios viene ahora el mes entrante, ¿no? Que no puedo quedarme tanto tiempo solo, ¿no? Y su madre tiene principios de Alzheimer y todo esto, ya saben cómo es esto. Entonces, sí, fue una decisión que tomamos de que ella se fuera a ayudar a su hermana a cuidar a su mamá, porque también el hecho de ya hacer familia aparte no quiere decir que nos estamos olvidando de nuestros padres, de nuestros seres queridos, de los progenitores. Pero les mando saludos, ¿ok? Me he gozado tremendamente y siempre en mi mente se formó una palabra en las que veía todo lo que ustedes hacían. Es una palabra que muy poco en muchas iglesias se practica y es discipulado. Discipulado. Ustedes están siendo discipulados. Se están discipulando. ¿En quién? En Cristo Jesús. A las enseñanzas del Señor. Cuando los niños venían aquí y cantaban, el niño que presentó, allá está sentadito. ¿Cuál es tu nombre? ¿Sí? Josué. Oh, tienes nombre bíblico y todo, muchacho, qué bueno. Y él hablaba de que Cristo vive. ¿Sí ven esto? Cristo vive. Amén. Y vive en nuestros corazones. Sí, Señor. Amén. Esa promesa del Señor que hizo en aquel tiempo, cuando uno lee Juan 14 y lo compara con Hechos 2, ahí encuentra toda esa acción del Espíritu Santo. El Señor en Juan 14 nos deja ver, bueno, esto no es parte de la predicación, no sé por qué estoy diciendo esto, pero el Señor es grande, Él nos pone la palabra, ¿cierto? Y en Juan 14 uno ve cómo el Señor les está diciendo a ellos lo que va a pasar. Dentro de poquito ya no me verán, ¿eh? Y todavía no son los 50 días. Recuerden, ahí en esa parte de Juan 14, el Señor ya ha resucitado, es cuerpo glorioso, es cuerpo glorificado, pero está en presencia de ellos, ¿no? Y les está hablando, les está contando lo que va a pasar. Juan 14, capítulo 14. Y los deja como en expectativa, ¿no? Dentro de poquito ya no me verán. Claro, el Señor sabía lo que iba a pasar. Iba a ir a la presencia del Padre, ¿ya? En cuerpo glorificado. Pero, les digo, pero no tengan miedo. Yo no los voy a dejar huérfanos. Yo les voy a dejar el Consolador, el Espíritu de verdad. Y calculando, ya esto es una cosa personal, dije yo, bueno, si dentro de poquito, y digamos que el Señor tenía por ahí unos 38 días ya de estar, pero exactamente a los 50 días, eso sí es claro, viene Pentecostés. ¿Ven qué belleza? Y eso está en Hechos de los Apóstoles, en el segundo capítulo de Hechos. Entonces, viene la primera parte de Hechos, viene narrando todo lo que pasó ahí, cómo hablaban en lenguas, o sea, en otros idiomas, por decirlo bien claro, ¿sí? Cuando, un ejemplo, digamos que alguno de ustedes está predicando la palabra, y se la está predicando a ingleses, a franceses, a alemanes, a rusos, a griegos, todos ahí reunidos, más o menos. Imagínense lo que pasó aquella vez. Y resulta que ellos, el alemán, oía esa palabra en alemán, pero usted está hablando en español. Oía esa palabra en griego, pero usted está hablando en español. Oía la palabra en francés, pero usted está hablando en español. Ese es el poder del Espíritu Santo. Eso fue lo que hizo el Espíritu Santo. Ellos entendían y explicaron de las diferentes localidades donde ellos estaban, pardos, griegos, en fin. Y al final nos deja ver algo tan precioso, lo que es el poder del Espíritu Santo, cuando ya estos hermanos, recuerden, en Hechos ya Jesús no está es el Consolador, está el Espíritu, ¿ya? Pero ¿qué está haciendo? Que los hermanos
hacen la eclesía. Hay una palabra que tal vez la han oído, que es eclesía, es una palabra griega, y esa palabra griega quiere decir asamblea, quiere decir reunión. Esto es una reunión, esto es una eclesía a la cual se refería el Señor en griego. Y estos hermanos se reunían, partían el pan, compartían entre ellos. Esa es la iglesia del Señor, esa es la iglesia de Cristo, esa es la iglesia que queremos, la iglesia del Señor, ¿no? Por alguna razón les estoy contando todo esto. Espero que el Espíritu me vaya llevando a unir todo esto que hay para decirles hoy, la palabra que traigo a Príncipe de Paz. Príncipe de Paz, que son ustedes, representan a ese príncipe, cada uno de ustedes aquí en la calle. Amén. Y hay otra palabra que quiero traerles que se llama, y la han oído también, es un heraldo. ¿Saben qué es un heraldo? El heraldo, en la época medieval más o menos, siglo XVI, XV, por ahí, por esos lados, los reyes, cuando había reyes, incluso antes también, que había reyes, el rey mandaba al heraldo. El heraldo era la persona que iba, se presentaba en el pueblo y decía: esto es lo que el rey ha dicho, esto es lo que el rey le manda a decir al pueblo. ¿Ven? Quiero que me miren como un heraldo, porque hoy estoy aquí para proclamar la palabra del rey, no la palabra de Iván, la palabra del rey. ¿Amén? ¿Ven? Cuando la Biblia, este libro precioso, este libro que nos lleva a vivir realmente la vida, nos prepara para la vida, ¿cierto? Nos deja ver claramente la palabra del rey, esa palabra del rey, y ahí es donde vamos a estar enfocados. Vamos a orar y tenemos nuestros rostros y oremos. Padre Santo, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, Señor. Señor, mira este pueblo, mira tu gente, mira tus hijos e hijas, Señor, hoy aquí, alabando, adorando, buscando tu presencia, Señor, clamando, Señor, clamando. Señor, acaban de salir de una vigilia y están cerrando este periodo de entrega a ti, Señor, de servicio a ti. Bendícelos, a cada uno de ellos, desde el más pequeño hasta el mayor, Señor. Bendice sus vidas, guíalas, Señor, guíalas. Siempre sé con ellos, Padre. Guíalos en un mundo que cada día está más caótico, que cada día se aleja más de ti, Señor. Pero hay un remanente, y ese remanente somos los que creemos, Señor. Somos parte de tu pueblo, somos tu pueblo, somos tus hijos e hijas, somos tu familia, Señor. Gracias por ese hijo que dio su vida, por ese amor tan grande, por esa gracia y esa misericordia que hoy nos cubre, Señor, y por la cual sabemos que somos libres y salvos. Te damos las gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Oía que la cafetera estaba programada para las 12 de la noche, algo así, que iba a haber un clamor a las 12 de la noche. Pero se adelantó. Pero que se adelantó o algo así. Pues resulta que en Mateo 25:6 hay un tema donde hay un clamor a medianoche. Oigan bien, no tiene nada que ver con la cafetera, pero es algo interesante lo que pasó ahí, mi hermano. Resulta que en esa parte se están hablando de las 10 vírgenes y hay toda una historia donde se dice, ese clamor, dice: aquí viene el esposo, salid a recibirle, ¿no? Fue un clamor, informando, pregonando, ¿sí? ¿Ven? Como un heraldo, algo diciendo: ahí viene el esposo, ahí viene, recibirle, salgan a recibirle, le está diciendo a la Virgen. Cuando se está predicando sobre ese tema, se está comparando a ese esposo con el Señor, ¿no? Y a las vírgenes y todo, para compararlo con la iglesia. Unas que estaban preparadas y otras que no estaban preparadas. Entonces ahí viene nuestra pregunta. Nosotros clamamos al Señor, ¿cierto? Pero sí estamos preparados para cuando Él se presente a recibir a su esposa amada, querida, limpia, de toda mancha, de todo pecado, que es la iglesia, y nosotros somos la iglesia. ¿Eh? Entonces es un llamado
a lo que tiene que ver con el título de la predicación, la paz que queremos. Ese es el título de la predicación, la paz que queremos. Miren toda la vuelta que di para llegar a la paz que queremos. Pero así es el Espíritu del Señor, que nos va llevando. Vivimos en un tiempo bien difícil, hermanos y hermanas, como siempre ha sido la historia de la humanidad. Ahora hay mucha agitación, hay mucha música, hay muchas noticias, hay muchas voces y sonidos, ¿no? Todo esto, créanme, nos está afectando mucho. Nos está afectando la mente, nos está afectando el corazón, nuestro ser interior. Todo ese ser que está compuesto precisamente por el espíritu, por el alma, por la mente, por el mismo cuerpo que nos afecta, nos hace sentir cansados. Somos una unidad completa, creada por un Dios poderoso. ¿Sí? Y estas mentes se llenan de imágenes. La televisión, las tabletas, y algo que cargamos todos los días, ya le hacemos competencia a la Biblia, el celular. La Biblia se nos puede quedar, pero esto no se nos puede quedar, ¿no? Entonces estamos nosotros, y le echamos la culpa a Dios, porque el mundo está como está. Pero realmente los culpables somos nosotros. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Cuando leemos el libro de Génesis y llegamos al capítulo 3, mientras que leemos el capítulo 1 y el capítulo 2, eso es hermoso. Es la creación, es la humanidad viviendo. Hay mucho tiempo que transcurre. O sea, la Biblia solamente nos narra así, pero realmente cuando profundizamos, hay mucho tiempo, muchos años entre el capítulo 1 y el capítulo 2. Vivían libres, vivían en la presencia de Dios, vivían sin pecado, no conocían la maldad. Ese era un mundo maravilloso, un mundo eterno. Ahí no había muerte ni nada, había creación. El mismo Señor lo dijo, y todo lo que he hecho es bueno, en gran manera es bueno. ¿Ven? Pero a partir del capítulo 3 viene la debacle, la caída, ¿no? Donde hubo el primer asesinato, ¿no? Donde hubo ese llamado, esa desobediencia también. Primero la desobediencia, ¿no? Que no obedecieron lo que se les dijo a la humanidad porque querían ser como Dios también. Le hicieron más caso al enemigo, ¿ves? Y de ahí para allá viene toda esta caída. Nuestros corazones, nuestros seres, nuestro ser interior ha sufrido todo esto. Pero Dios, en su amor por la creación, ha sido tan grande, ha sido un Dios de pactos también. Cuando vemos el caminar de Dios a través de la Biblia, vemos esos pactos que Él ha venido haciendo, ¿no? Hasta encarnarse Él mismo en Jesucristo de Nazaret y morir y darse sacrificio y pagar como cordero, ¿sí? Como cordero pagó, ¿sí? Con su sangre nos limpió, ¿ven? A partir de ahí ya no hay ese tipo de sacrificios que hay que hacer porque Él ya lo hizo para el que cree, ¿ven? Es algo bien interesante cuando se está ante la congregación y la congregación te mira como el pastor, como algo alejado. No, aquí hay un error, hermanos. Mire, el pastor es tan oveja como las ovejas. Y hay algo que me llama la atención. Ok, tenemos órdenes en la iglesia y se hacen los rituales y se hace todo esto porque es un Dios de orden y hacemos las cosas en orden. Eso es perfecto, ¿sí? Pero pongan atención a esto y pregúntense más bien cómo obraba Jesús, cómo operaba Jesús en medio de ellos. Él se vestía distinto, se vestía raro, usaba gorros, usaba alguna cosa extraordinaria para que lo reconocieran. No, Él mismo era un cordero, era el cordero de Dios. Él sabía que por más liderazgo que Él tuviera ahí en ese momento, Él estaba pastoreando ese rebaño de 12 hombres y mujeres. No solamente eran hombres, también habían mujeres. Las estaba pastoreando, las estaba discipulando
¿Para quién? Para el Padre. El Cordero. Eso me llama la atención porque digo, bueno, nosotros los hombres hemos hecho otras cosas. Entonces ponemos límites y ponemos cosas. Pero el Señor nos enseña otras cosas, ¿no? Esto tiene que ver con la paz. Tiene que ver con la paz. Porque el Señor prometió eso, que nos daba una paz. Así que nuestras mentes, volvamos otra vez aquí, después del recorrido, están llenas de estas imágenes, de todo esto que nos llega. ¿Por dónde llega? Hay una diferencia grande entre lo que es el ver y el oír, ¿cierto? ¿Por dónde llega o cómo llega la palabra o qué hace la palabra cuando, con la fe? Cuando entra, por el oír, ¿ven? ¿Ven? El oír la palabra, ¿ven? Ok, ahí está bien. Pero resulta que la imagen, leía en estos días, tiene un efecto distinto a la palabra por el oír. La imagen entra directo y va al cerebro y no tiene filtro. Llegó y se quedó ahí. Se quedó ahí. La imagen se quedó. La palabra entra y usted la va asimilando, la va pensando, la va repensando y va haciendo crecer su fe. Pero el ver, que es lo que hacen los publicistas, con eso es que manejan la mente de los pueblos y de la gente. Por eso es tan poderosa la televisión y por eso surgen cosas tan tremendas como Netflix, por ejemplo, ¿sí? Donde tú te pones a ver series y series y series y series y no quieres parar y quieres quedarte sentado viendo ahí. Hermanos, el enemigo tiene formas muy sutiles de engañarnos de entrada y creemos que eso es paz. No, Iván, yo estoy aquí en paz. Sí, ¿cómo así que está en paz? Sí, yo llego a mi casa de trabajar bien duro todo el día, hermano, en esas construcciones, y me siento, bueno, como mi comidita, y me siento a ver mis 2 o 3 horitas de televisión, y estoy en paz. ¿Le suena familiar eso o qué? Tengamos cuidado con eso, porque el descanso, el descanso, el Señor descansó y Él nos enseña que hay que descansar. Pero ¿qué tipo de descanso estoy haciendo de verdad? ¿Sí? Entonces, nuestras mentes se llenan de imágenes, pero sin embargo, nosotros anhelamos y buscamos la paz, la tranquilidad, ¿verdad? Como les digo, trabajamos duro y queremos la tranquilidad, queremos la paz. Y especialmente los cristianos, ¿sí? Que le amamos, ¿sí? Le amamos a Dios por paz, pedimos paz. Hay una diferencia grande entre la paz que vemos en las, ¿cómo se llama? Manifestaciones, ¿sí? Manifestaciones públicas que se hacen, donde nos invitan, va a haber una manifestación por la paz, vengan y nos llaman y todo. Y ahí en la manifestación por la paz hay venta de gorras, venta de camisetas, venta de tal cosita, la venta de la otra, y es una manifestación por la paz. ¿Ven? Entonces, entender todo esto, como el mundo está viviendo muy contrario a lo que dice la palabra, es muy importante para nosotros, para saber cómo nosotros vivimos dentro del reino de Dios. En los siglos XV y XVI, más o menos cuando empezó la Reforma, a propósito del mes entrante se celebra la Reforma, ¿no? El 31 de octubre es el día de la Reforma, cuando Martín Lutero clavó las 95 tesis y empezó todo esto. Nosotros nos consideramos o nos llaman como protestantes, ¿no? Eso tiene toda otra explicación. Ya el pastor y los maestros hablarán de eso, es parte del discipulado. Y nosotros como cristianos reformados por la palabra, somos reformados por la palabra. La reforma no se detiene, constantemente esta palabra nos está reformando, constantemente. Desde que se creó y se recopiló toda la información de la iglesia y que ahí, en ese siglo XVI, se tradujo del latín al alemán, vino todo esto. Y vinieron todas las traducciones, ya la tenemos en español y está en cientos de idiomas y es la palabra del Señor, porque es la promesa de Él. Lo dijo, todo pasará, pero mi palabra no pasará. ¿Sí? Llegará hasta el final. Entonces, es algo contradictorio lo que está pasando con nosotros. Pensemos y verá, nosotros pedimos la paz, estamos hablando de paz,
pero nos gusta vivir en medio del ruido. Explíquenme eso. ¿Eh? ¿Por qué? Porque hay ese manejo del mundo. Y el que está con el mundo está en contra de Dios, dice la misma palabra. Entonces lo que buscamos es al Señor. Buscamos el reino de Dios. Estos hermanos, cuando empezaron la reforma, entre ellos, ¿saben cómo se saludaban? Entre ellos, cuando empezaron a estudiar bien la Biblia y entender todo esto, los reformadores, se saludaban con estas palabras, dos palabras nomás. Coram Deo. Coram Deo. Y eso quiere decir en la presencia de Dios. Así sencillito, en la presencia de Dios. Y si estamos en la presencia de Dios, vamos a encontrar la paz de Dios. De lo contrario, vamos a encontrar una paz que es falsa, que es la paz del mundo, que es una paz pasajera. Vamos a mirar Filipenses 4, del 4 al 8. Pablo ahí es bien claro en explicarnos esto que el Señor dice. Filipenses 4, del 4 al 8. Pastor, ¿cuánto tiempo tengo? Yo sé, hermano, que la vigilia es dura y no puedo aguantarme aquí hasta las 7 de la mañana otra vez. Aquí lo mando. Sí. Dice Filipenses, le decía Pablo a los filipenses y hoy a nosotros, nos está hablando con estas palabras. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Miren pues, observen ese versículo 4, que es un llamado al regocijo. Pero no al regocijo del mundo. ¿Ven? ¿Sí ven la diferencia? Este es un regocijo espiritual. Es un regocijado al interior del corazón, al interior de la mente, al interior de mi ser, ¿no? Y lo que dice él es siempre, corandeo, 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 siempre, en la presencia de Dios, siempre. No regocijaos al mediodía, regocijaos en la tarde, no, regocijaos siempre. Y lo dice 2 veces. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Mire pues, cómo empieza él haciendo ese llamado. Luego en el versículo 5, dice lo siguiente, donde hay una característica que resalta en ese versículo. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Hermanos, un consejo: no lean la Biblia de corrido. O sea, usted coge un tema, la lee y devuélvase, y vuelva otra vez, y pregunte, y observe, vea las palabras. Un por cambia todo el sentido de la siguiente frase. ¿Ven? Eso es discipulado. Eso es entrar la palabra del Señor en nuestras vidas, para hacernos conscientes de la palabra, intencionalmente. Recuerden, no es religión, no es religiosidad, es relación. Y la relación la encontramos a través de la palabra, de la Biblia. Este es el camino, como el Señor lo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Y esta es la palabra de ¿quién? La palabra de Dios. Entonces, leer la Biblia despacio, devolviéndome, deteniéndome, preguntándome, nos enriquece mucho para encontrar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, muy distinta a la paz del mundo. Entonces dice ahí, gentileza, amabilidad, ¿sí?, sea conocida. El 5 está diciendo, vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Un ejemplo: somos cristianos, sabemos que somos salvos por la gracia y la misericordia del Señor, sabemos que nos ha perdonado, pero no vivimos a toda hora así. ¿Cierto que no? No, porque también sufrimos, también tenemos aflicciones, también tenemos preocupaciones.
¿Y cómo es que Pablo aquí dice que seamos gentiles, que seamos amables, para que todo esto sea conocido entre los demás? Un ejemplo bien sencillo. Usted ese día se levantó y amaneció, ay, bendito Señor, Dios Señor, y no puede hacer así. Está así. Pero va por la calle y se encontró una señora o alguien ahí caído en ese momento, y su gentileza, si es cristiano de verdad, por más mala cara, por más sufrimiento, por más aflicción que tenga, usted le da la mano a esa persona. ¿Ven? Eso es lo que Pablo habla, de esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Una persona del mundo no entiende eso, pero vea a este, le pasa lo que le pasa, y fuera de eso es bien amable con la gente. Y es que yo tengo la paz del Señor. ¿Ven? Leer la Biblia así nos va llevando a entender cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas, el por qué y el para qué nosotros lo seguimos a Él. Esto es real, hermanos, el cristianismo es real. Esto no es una cosa por allá toda elevada, no, esto es real, es cierto, lo vivimos, hay que vivirlo, no es con botoncitos así, o sea, me lo pongo porque es una campaña que hicimos, ¿no? De Cristo vive, pero usamos todos los elementos para ser conscientes, exacto, para ser conscientes de que Cristo vive, y vive en nosotros, vive en nuestros corazones, vive en el día a día, vive en Corandeo. Ven, hermano. O sea, todo esto tiene sentido. El versículo 6 nos da a conocer la forma como se debe hacer esto. Más interesante todavía. Miren que no leí el tema completo, no, sino que voy versículo por versículo. Y después lo leemos completo y ahí lo vamos a entender. Entonces dice el 6. Por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios. Y aquí viene la parte. En toda oración y ruego con acción de gracias. Hasta eso nos da la fórmula de cómo lo tenemos que hacer. Increíble, hermano, ¿no? La palabra es viva. La palabra nos habla, nos guía. Amén. Así estemos cansados, como decía el pastor ahora, no importa, es la palabra, es el Espíritu Santo el que está en medio nuestro, es el consolador prometido, ¿sí? Si realmente lo creemos. Es el Dios trino en todo su poder obrando en nuestras vidas. Hermano, ¿qué más queremos? Esa paz que pedimos, que sobrepasa todo el entendimiento, es muy distinta a la paz que el mundo ofrece, ¿no? Como lo estamos viendo. Así que con ruego, con clamor y con gracias, dando gracias a esa misma gracia, a esa misma misericordia de Dios por nosotros, ¿no? Como Pablo nos invita. Pero lo tremendo está en el 7, el versículo central. Ahí está lo tremendo. Miren lo que dice. Es una promesa grandísima. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Ahí tienen. Ok, ¿guardo mis pensamientos sentado viendo televisión 2 o 3 horas en Cristo Jesús? No. Eso me lo están robando. Mi mente está siendo robada, está siendo ocupada por otras cosas, menos por lo que debe ser ocupada, que es la palabra del Señor. Iván, pero entonces, no, pero es que yo no me puedo mantener a toda hora leyendo la Biblia, yo tengo que trabajar, yo tengo que hacer una cantidad de cosas, yo tengo que estudiar. ¿Y quién le está diciendo eso? Nadie le está diciendo eso. Pablo es claro en lo que está diciendo. Si estoy trabajando y estoy en la presencia de Dios, mi mente está ocupada en eso, en lo que estoy haciendo para la honra y gloria del Señor. Y entonces te dicen, pero este sí es bobo, o esta sí es boba, que mire que como trabaja. Déjame tranquilo, ¿no? Trabaja como tú quieras, yo estoy trabajando aquí, bien, yo hago lo que tengo que hacer, a mí me están pagando por esto, entonces yo respondo por esto, ¿cierto? Incluso sin decirle que es que soy cristiano, ¿no? Pero están viendo ¿qué hay ahí adentro de esa persona que hace todo esto? Tiene ese corandeo, tiene esa paz de Dios que sobrepasa todo, porque conoce
porque tiene una relación con su Creador a través de la palabra. Y no es que esté leyendo la Biblia ahí, porque si está con la Biblia ahí en una máquina donde tiene que trabajar, lo van a botar de ahí. Entonces no es así. Entonces no podemos entender nuestro cristianismo, tiene que ser práctico, práctico. Pues que mi mente esté llena de Cristo Jesús, esté llena del Espíritu Santo, esté llena de Dios, y yo sigo mi vida, porque el mismo Señor lo dice. Señor oró por aquellos que han de venir, o sea, por nosotros, por la palabra de estos, o sea, de ellos con los que estaba hablando en ese momento. Y Él decía, están en el mundo, pero yo te pido, ¿sí? No los quites del mundo, pero aléjalos del mal. Ahí está. Si usted tiene en su mente y en su corazón llena la palabra de Cristo Jesús, el mal no entra. El mal no entra. Porque usted está sellado por el Espíritu Santo. Pero tiene que ser consciente de eso. ¿Entienden? Entonces tiene que ser capaz de hacer esto, de decir, hermanos, ustedes ayunaron ¿cuántos días? 2 días. ¿Desde el viernes? ¿En ayuno? ¿No? Ok. Aquí hay un ayuno que los propongo. Fácil, bien sencillo. Ayuno en televisión. Sí, hermano, sí. Controlen el televisor, no permitan que el televisor los controle a ustedes. Cojan el control y digan, aquí te pongo póngase la meta, por una semana. Van a sufrir, van a sufrir, van a sufrir. Es como cuando uno quiere dejar el cigarrillo. Yo lo dejé hace 40 y pico de años. Y lo tengo claro porque mi hijo tenía como tenía 4 años y ahora tiene 45. O sea que hace 41 años que dejé el cigarrillo. No es fácil, ¿no? Esa es la conversión. Sufrí mucho. Les propongo, paguen el televisor. Créanme. Y ustedes van a sentir lamento. Maravilloso. Cómo se limpia. Hay una frase que me gusta de mi esposa porque cuando ella me invita a ver los noticieros, me dice, bueno, ¿estás listo para que nos sentemos a ver morticias? Morticias. Pero yo, gorda, ¿cómo que morticias? Pues si todo es muerte. Tú ves que mataron al uno, que al otro, que el otro, que no sé qué, todo es muerte, morticias, morticias, morticias. Y yo digo, esto es una familia bien interesante porque inventan palabras bien raras, ¿no? Pero es cierto, hermano, es cierto. O sea, ayunen en Facebook, ayunen en Twitter, ayunen en Instagram, ayúnenlo, llénenlo, lo pueden hacer, seguro que lo pueden hacer. Y después sienten felicidad, créanme. Cuando usted deja 2 semanas de ver, wow, Señor, y yo digo, uy, no, y se siente libre. Se siente libre, por lo que les decía, la imagen ya no está impactando en su mente, en su cerebro, porque pasa derecho, ¿me entienden? Es más difícil esto que hacemos nosotros, los que trabajamos para el Señor en esto, de predicar la palabra, de ser heraldos, porque es a través del sonido que queremos llegar a ustedes, a sus mentes, para que la mente digiera todo lo que dice la palabra. Pero cuando es visual, ¿por qué usamos esto? Porque por ahí entra la imagen, rápido. Cuando estamos alabando y están las canciones ahí, ahí mismo las cogemos, están en la imagen. ¿Se da cuenta? Ni siquiera estamos pensando qué es lo que quiere decir, la estamos viendo y la estamos tomando. Entonces, esto es una predicación práctica, hermanos. Es una predicación para enseñarnos a vivir en corandero, a vivir en la presencia del Señor y a buscar la paz de Él. La paz que sobrepasa todo entendimiento. Cuando usted tiene estas experiencias de vida y entiende esa paz interior, dice, wow, Señor, te amo, qué maravilla, qué precioso eres, qué hermoso eres. Y ahí es donde usted siente y dice, pero no es la hermosura que yo conozco aquí. Es una hermosura que usted no puede describir, hermanos, créanme. Es una hermosura indescriptible, como lo decía Pablo. Yo no sé si en el cuerpo, yo no sé si en el espíritu, pero que estuve allá, fui allá y no les puedo contar lo que vi, porque no hay palabras para decirlo. Hay algo muy grande para el ser humano, para el que cree. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Juan 14:27. Hermano, me alegra tanto lo que estoy viendo en ustedes.
Es una cosa que yo lucho mucho con la congregación. Es una congregación que se está formando, llevamos 2 años y pico, ya vamos para 3 años, que nació precisamente por un proyecto de unos hermanos americanos que querían montar una congregación en español. Y por estas cosas del Señor, el Señor caminando y mostrando me lleva allá. Y allá estoy con ellos, ¿no? Es algo difícil porque es una cultura distinta, el americano, el blanco americano, a nosotros. Y hacer entender a nuestra cultura hispana, que venimos de diferentes contextos, esa congregación que se ha ido formando, porque el Señor es el que la ha ido armando, hay romanos católicos, hay de trasfondo, ¿cierto? Bueno, de hecho yo vengo de ese trasfondo hace muchos años, solo que hice el proceso de conversión hace 20 y pico de años también ya. Pero tenemos hermanos pentecostales, hermanos carismáticos, hermanos bautistas, hermanos y hermanas que vienen de... Okay. La conclusión es esta, hermano. Este asunto de la iglesia del Señor no es asunto de denominaciones. Es un asunto de la iglesia universal del Señor. Hay una palabra que en teología se habla de ecumenismo. Y ojo con eso porque el mundo viene hablando de una sola religión global. Pero ahí en lo que está hablando el mundo de esa religión global, que ustedes lo han oído a través de esto y a través de la televisión, es muy distinta al ecumenismo cristiano. Esa religión global, ahí quieren unir a todo mundo con todo mundo, a musulmanes, judíos, en fin, todo lo que sea, y decir, es un solo, y no importa, ojo, porque por ejemplo, nosotros, si nos dicen, si alguno de ustedes les dice, sabiendo lo que saben, y por eso me admiro de ver lo que están haciendo ustedes, y he luchado mucho, y sigo luchando con ellos, es, tomen nota, apunten lo que se les dice, porque todo esto es muy rápido, y en la mente no les queda, pero si ustedes toman nota de los versículos, y luego van recordando en la semana, va a ser muy bueno para ustedes, porque van a ir recordando, y eso es parte del discipulado. Entonces, si aprendemos a trabajar y a manejar la Biblia en esa forma, a entrarla a nuestro ser, así, tomando notas, tomando los versículos y todo esto, vamos en busca de esa paz. Vamos en busca de esa paz. Esa paz que el Señor nos ofrece. Pero hay que trabajar en ella, ¿cierto? No es como el hombre que se monta en un barquito y solamente se queda ahí. Yo quiero ir a la otra orilla. ¿Sí? Señor, llévame allá. Y está en el barquito. Señor, llévame allá, a esa orilla, Señor. Y clama. Señor, llévame allá. Pero no rema. Esto es una relación. Es una relación, acuérdense. Son dos, somos dos. Y es más, es una relación poderosa. Ellos son 3, nosotros somos 1. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Eso es una fuerza impresionante, hermano. ¿Entienden? Y uno es uno solo, no es un servidor, es un siervo pidiendo, clamando así. Dice Juan, en el capítulo 14, versículo 27, dice, la paz les dejo, mi paz les doy, no como el mundo la da, yo se la doy a ustedes, no se turbe su corazón ni tengan miedo. ¿Ven? No como el mundo la da, es bien claro, no como el mundo la da, mi paz, la paz de él, les doy. Juan 16, 33. Les he hablado de estas cosas para que en mí tengan paz. En el mundo tendrán aflicción. Pero tengan valor. Yo he vencido al mundo. ¿Ven? ¿En quién hay que creer? ¿En el mundo o en el Señor? No, en el Señor. ¿Por qué? Porque Él ha vencido al mundo. Y en Él tenemos la paz. No en el mundo. ¿Ven? ¿Cómo vamos encontrando esa paz que queremos? Pero que no la sabemos pedir. Juan 20, en el versículo 19, en el versículo 21 y 26, dice esto, paz a ustedes. 3 veces, ahí repite, paz a ustedes, paz a ustedes, paz a ustedes. Si el Señor está diciendo eso 3 veces, así en esa forma, paz a ustedes,
es porque la paz es bien importante para el ser. Nos está dando la paz. Paz a ustedes, paz a ustedes, paz a ustedes. Hay una razón para que el Señor haya repetido eso así, en esa forma, 3 veces, para dejar bien claro que nos da la paz. Es algo interesante de ver por qué el Señor insiste tanto en eso. ¿Será que nos conviene la paz o no? Claro que sí. Amén, amén, amén. Porque cuando nuestra mente en paz y nuestro ser interior está en paz, Él es amor, Él es paz, es tranquilidad. ¿Eh? Pedimos paz, pero no sabemos pedir. Santiago 4, 3, 4 dice así, Santiago 4, 3, 4 dice: piden y no reciben, porque piden mal, para gastarlo en sus placeres. Gente adúltera, ¿no saben que la amistad con el mundo es enemistad con Dios? Por tanto, cualquiera que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Son cosas bien serias lo que encontramos en la palabra, ¿no? Ya para terminar, yo voy a terminar con Romanos. Quiero leer en forma corrida el tema de Filipenses, capítulo 4, versículos del 4 al 8. Y dice así: la palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca, dentro de mi corazón. Está tan cerca que está dentro de mi corazón. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. ¿Ven? Por lo demás, hermanos, óigame bien lo que viene enseguida. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, miren pues, si hay esa paz de verdad, todo lo que es verdadero, todo lo honesto. El pastor ahora hablaba de eso, de otro pastor que les predicaba, que les hablaba de este tema, ¿no? Todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensar. Ahí tienen. Entonces yo puedo estar trabajando, pero estoy pensando en algo justo, en algo bueno, en algo que tiene virtud. No estoy pensando en otras cosas que me está entrando la televisión, las pantallas, los taralalalá, ¿no? ¿Ven? Sí se puede, hermano. Sí se puede. Y Pablo es un hombre que experimentó la vida con el Señor, aún sin haber vivido al lado de él. Pero es más tremendo todavía lo que el Señor hace con la vida de Pablo. Cuando lo llama, lo tumba del caballo y toda esta cosa, y Pablo se declara como un abortivo, como él reconoce: yo no viví con él como apóstol, pero él es llamado a ser el apóstol ¿de quién? De los gentiles. Nosotros somos gentiles, nosotros no somos judíos, somos gentiles. Hemos sido injertados en el olivo, hemos sido parte injertada por la obra del Señor, con gracia y misericordia, en su pueblo santificado, en su pueblo que Él va llevando. Aún hoy, la iglesia es ese pueblo. No hay distinción entre judíos y gentiles. Todos somos uno, somos un cuerpo en Cristo y nos movemos como un cuerpo. Entonces por eso predicamos de la iglesia del Señor y predicamos de Cristo, ¿no? Pablo en Romanos, ya para terminar, Pablo en Romanos nos deja caer en la cuenta. Esto es Romanos 12, versículo 18, y nos deja caer en la cuenta de la, óigame bien esto, responsabilidad de la paz que depende de cada persona. Hermanos, hermanas, jóvenes, los muchachos que están acá, entiendan que esto es un trabajo de dos, ¿sí? Nosotros somos responsables de lo que el Señor nos ha dado, la vida.
¿Ven? Todos, desde los pequeñitos, que los vamos formando, que los vamos llevando, es nuestro deber como adultos irlos llevando, hasta que sean adultos. Y nosotros como adultos entender que es nuestra responsabilidad cómo vamos creando esa vida para honra y gloria de nuestro Señor, no para nosotros. Nosotros somos servidores de Él. El Señor dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás se les dará por añadidura, ¿cierto? Oye, pero mire, ese carro que tiene este ahí, vea eso, es un, ¿qué es eso? Un BMW, ya hay una camioneta, ¿verdad? Y lo limpia y lo lava y todo eso. Ojo, cuidado. Eso es una añadidura. En términos de Dios, en términos cristianos, eso es una añadidura. A esa casa, eso es una añadidura. Todo eso se lo da al Señor por añadidura. ¿Sí? Si usted es una persona que busca el reino de Dios y su justicia y se concentra en esto, de lo que estamos hablando, de buscar al Señor, no se preocupe por lo otro, que esto vendrá. Dedíquese a hacer las cosas, sea responsable con la vida que el Señor le dio. ¿Ven? Y no estoy hablando de la prosperidad ni nada de eso. Estoy hablando del cristiano real. El cristiano real. Porque es que no es pecado que el Señor le haya dado por añadidura 2 o 3 carros o le haya dado 20 vaquillas allá en ese lote que tiene. Es el Señor el que ha hecho eso. Y si no, entonces Abraham, Moisés y toda esta gente que eran gente que tenía de todo. Entonces, pero no es el evangelio de la prosperidad lo que nosotros predicamos. No, no. Ni tampoco ese otro evangelio donde Cristo no es el centro, donde Cristo no es, no. Está bien que hablamos de Jehová, está bien que hablamos, anoche estaba en una conferencia de eso precisamente, que hablamos de Jehová, de Yahvé, sí, lo reconocemos, lo entendemos, pero también como cristianos entendemos que ese Jehová, ese Yahvé, por ese amor que tiene por la creación, se encarnó en Jesucristo de Nazaret, que muere y resucita y nos deja ¿a quién? Al Consolador, al Espíritu de Dios. Sencillo. El que venga con otra cosa, perdón, hermanito, oro más bien por esa persona, pero yo no me voy a poner a discutir con esa persona ni no, que el Señor se apiade, así como se apiada ahora. No es porque sea mejor, porque yo sea mejor, no. Soy tan pecador que gracias a su misericordia y a su gracia es que puedo estar con ustedes hoy aquí. ¿Se dan cuenta? Por eso estamos aquí todos, por eso estamos aquí. Por eso ustedes hicieron lo que hicieron el fin de semana. Entonces, Pablo es bien claro y dice en el versículo 12, en el capítulo 12, versículo 18, si es posible, en cuanto dependa de ustedes, óigalo bien, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. ¡Qué maravilla! ¿Ven? Pablo no le está invitando a la pelea, todo lo contrario. En cuanto dependa de ustedes. ¿Cuándo Jesús se puso a pelear? Y él podía, tenía todo el poder. Así como sanaba, así podía, como se ve en la televisión, en Hollywood, siéntate ahí con el poder, y ya sale un rayo de la mano, y siéntate. ¿Sí se dan cuenta? Eso es lo que hace Hollywood. Jesús, en su poder, como el Dios encarnado, él podía haber hecho, él mismo lo dijo, si mi reino no es de este mundo, si yo quisiera que me defendieran, millares de ángeles vendrían aquí y barrerían con todo esto. ¿Ven? Ese es nuestro Señor. Esa humildad, ese amor, esa entrega, ese respeto por el otro. Eso es lo que tenemos que aprender. Y son ejemplos tan claros de Él. Él nunca se vistió por encima de los otros. Él era una oveja más del rebaño. Así guiara ese rebaño. Así fuera el cordero. Él sabía que él era el cordero. Pero Él nunca se puso por encima. Él siempre estuvo en medio. Para efectos prácticos nosotros hacemos esto aquí y me paro aquí. Pero yo soy de ahí. Yo puedo estar predicando allá tranquilamente en medio de ustedes. Sin ningún problema.
Tenemos que ir entendiendo todo esto, hermanos. Lucas 10, 27, ya para finalizar, vamos al Evangelio de Lucas 10, 27, y verá cómo se cierra todo esto de hermanos, les cuento que se me fue Lucas. ¿Qué diría Lucas? Ya está ya mucho tiempo, yo ya me voy viendo de aquí. Lucas 10, 27. En Lucas 10, 27 podemos leer algo bien tremendo que va a cerrar con lo que Pablo nos dijo ahí en ese versículo, que depende de nosotros, es la responsabilidad nuestra. Es más, me recuerdo de un versículo cuando le llevaron al Señor a aquella mujer que era prostituta, que era pecadora, ¿no? Y que la detienen porque estaba en un momento que no era, ¿no? Y se la llevan al Señor. Y según esa época y lo que ellos hacían, la tenían que apedrear hasta que muriera, porque ese era el castigo para la persona. Y se la llevan al Señor y lo llevan a tentarlo a él, ¿cierto? Se la ponen al frente a él como para tentarlo. A ver usted qué va a hacer, pues. Usted que dice que es el maestro, que es el rabí, ¿qué es lo que va a hacer con esta? Mire, la cogimos en el acto, ahí está, apedréela. Y el hombre en la arena, tranquilito, ahí escribiendo alguna cosita, y el hombre, mujer, le habla a ella. ¿Quién te ha lanzado la primera piedra? ¿Quién te ha condenado? Señor, hasta ahora nadie. Le dijo, ok, como él era el rabino, ellos lo tentaron, ¿cierto? Le dijo, ok, pues ni yo, que él sí la podía condenar, ni yo te condeno. Y todos empezamos a soltar las piedras. ¿Está qué? Pero miren lo que hace el Señor. No se quedó ahí. Miren lo que pasó. Que es que a veces no, es que el Señor nos perdona, mire que perdonó a esta mujer, que para allí, que para allá, y ahí nos quedamos, ¿no? Pero no leemos la segunda parte. Cuando le dice, vete y no peques más. ¿Qué está haciendo? Dándole la responsabilidad a ella, no a él. Él pudo haberla condenado. Él es justo. Y lo que hace es, ok, yo no te condeno, pero vete y no peques más. Eso es justicia, eso es amor. ¿Ven? ¿Se dan cuenta? Pablo está diciendo lo mismo. En cuanto dependa de ustedes, ¿sí?, tengan paz. ¿Qué hace el Señor con esta mujer? Hay un acto de paz, de entrega ahí. ¿Ven? Con todos los hombres. Cuando el Señor dice en el mandamiento grande, este gran mandamiento que resume en 2 mandamientos, toda la ley y los profetas, Él dice, no he venido a abrogar la ley y los profetas, he venido a cumplirla. Amar a Dios por sobre todas las cosas, con toda tu fuerza, con toda tu mente, no llena de televisión, con toda tu mente limpia, clarita, con todo tu ser, con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Eso es paz, eso es amor. Lucas 10:27 dice así: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Esto es el llamado a vivir en paz, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Nos ha quedado claro que no es la paz del mundo lo que buscamos. Así que lo único que nos queda es hacernos esta pregunta. Cada uno de ustedes hágase esta pregunta: ¿cuál es la paz que quiere? Hoy conocen más del tema de la paz, hoy han entendido más de la paz. Y solo es preguntarse, cada uno, bueno, Señor, ¿cuál es la paz que yo quiero? Hablen con Él. El Señor es un amigo. Es hablar con Él, hermanos. No es como el mismo Señor dice, por allá en alguna parte que dice, no hagan como los gentiles que repetían ahí, repetían. No, hablen conmigo, hablar con Él. Dios, Padre Todopoderoso, Señor, Padre nuestro que estás en los cielos, y nos enseñó esa oración tan bonita. Es hablar con el Señor.
Señor, yo quiero la paz, yo quiero paz. ¿Cuál es la paz que quiero? ¿La paz pasajera del mundo o la paz espiritual, eterna, en Cristo Jesús, que tú mismo, Señor, me ofreces? Y lo interesante de esto, cuando usted empieza a hacerte esas preguntas con el Señor, es que eres libre. Y ahora lo entendimos, lo proclamamos, dimos gracias por la libertad. ¿Sí? Eres libre de decidir ante Dios cuál es la paz que quieres. Si quieres la paz del mundo o si quieres la paz que el Señor te da y que sobrepasa tu entendimiento. Amén. Amén. Vamos a inclinar nuestro rostro y quiero orar en este momento por todos ustedes, por mí mismo, por la iglesia del Señor, por el mundo en general. Oremos, hermano. Aleluya. Señor, Dios Todopoderoso, hoy hemos conocido más sobre la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento, Padre. Gracias por tu palabra. Gracias por la inspiración, Señor, que nos has dado, por la paciencia, por el entendimiento, por poner nuestros espíritus en contacto con tu espíritu, Señor. Gracias por este tiempo. Gracias por este sitio, Señor. Ayúdanos a decidir y a ser intencionalmente consciente de nuestras decisiones para buscar tu paz. Amén. Que el Señor los bendiga, hermanos.